Bienvenidos al primer episodio de Esencia y Trascendencia, un espacio dedicado a la reflexión sobre una de las ideas más antiguas y universales de la humanidad, la divinidad. Mi nombre es María Paula Montoya, soy estudiante de Comunicación Social, también de Filología Hispánica y a veces soy profe. Mi nombre es Mariana Rendón, yo soy periodista, también estudiante de comunicación. En este podcast queremos acercarnos a lo divino desde una perspectiva amplia. Vamos a explorar el concepto en sus múltiples formas, en sus diferentes orígenes y cómo se refleja en nuestra vida cotidiana, en el arte, la filosofía, la salud, más allá de los límites de lo que usualmente consideramos sagrado. Mi nombre es William Andrés Ospina Ramírez, estudiante de Comunicación Social y también acompaño un colectivo de comunicaciones que se está formando y está aprendiendo sobre todo este entorno. Y es que, ¿qué es la divinidad? ¿Cómo se siente? ¿Dónde la encontramos? Si pensamos en lo divino, tal vez lo primero que se nos venga a la mente sea Dios, los ángeles o ese templo imponente que hemos visto en alguna ciudad. Pero la verdad es que la divinidad está mucho más cerca de lo que creemos. Está en la naturaleza, en la filosofía, en las religiones, el arte y en los pequeños detalles que conforman nuestra existencia diaria. La divinidad, en todas sus formas, ha sido parte fundamental del pensamiento humano desde tiempos inmemoriales. Ha marcado el ritmo de las civilizaciones, ha guiado la ética, la filosofía y ha permitido las diferentes expresiones culturales y espirituales. Sin embargo, hablar de lo divino no se limita al único ámbito o una sola interpretación. La divinidad no solo habita en tiempos ni pertenece únicamente a las grandes religiones. Se manifiesta también en la naturaleza, como lo decía Mapo, en nuestras conexiones más profundas con el mundo y hasta en nuestra búsqueda personal del sentido. Y entonces, Will, cuéntanos sobre el término. María, y es que el término divinidad proviene del latín divinus y eso está relacionado con el término deus, que quiere decir Dios. Por eso es algo muy interesante esta cercanía con ese concepto a ese ser superior. También cabe resaltar que el concepto ha venido evolucionando y se ha transformado a lo largo de los siglos. O sea, cada vez que pasan los años va cambiando esa idea que tenemos de este concepto de divinidad. Es que ya no es solamente es una cuestión teológica o mística, no. Hoy en día también entendemos lo divino como algo que toca todas las dimensiones y toda la experiencia humana. Y precisamente es el propósito de este espacio, de que toquemos esas otras dimensiones, de que conozcamos un poco más sobre este término y también vamos a reflexionar y a pensar y a descubrir cómo lo divino se entrelaza con nuestra vida de muchas maneras. Mapu, y es que también algo muy interesante es que vamos a conocer, vamos a explorar, vamos a tener distintas voces y vamos a seguir viajando y explorando y conociendo el término divino. Y es que no solamente será un concepto distante o inalcanzable, sino que es una idea que está aquí con nosotros, que la tenemos también presente y la vamos a entender porque vamos a tener tantos invitados que nos van a ampliar muy bien este concepto. Mapu nos va a ampliar entonces cómo ha evolucionado el concepto divino. Vamos a darle un abrebocas a nuestros oyentes. Mapu, cuéntanos. Bueno, el concepto de lo divino tiene raíces, como lo mencionamos anteriormente, desde la religión, la filosofía y la cultura antigua. En la antigüedad se creía que los dioses y diosas eran seres sobrenaturales que intervenían en la vida humana. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Imaginemos que está el hombre de las cavernas y de un momento a otro se lanza un rayo, suena un rayo terriblemente y por alguna casualidad este rayo mata a alguno de nuestros compañeros. Pero no sabemos nada de ciencia, todavía nuestro cerebro no piensa las cosas de manera lógica y ¿qué decimos? El rayo mató a mi compañero y ¿qué tal si yo le asigno a ese rayo una capacidad o una manera de personificarlo y hacerlo un dios? De ahí viene la explicación a todos los fenómenos sobrenaturales desde lo divino.
Entonces, a medida de que las sociedades se desarrollaron y este concepto fue evolucionando, se empezaron a meter ideas sobre la moralidad, la justicia, la trascendencia. Por eso es importante que entendamos este concepto desde sus inicios, como una manera de explicar aquellos fenómenos que no entendíamos. Empecemos un poco hablando de esas perspectivas religiosas. Una sería el monoteísmo, que es esa que nos ha permeado tanto en nuestro contexto cultural colombiano y se ve reflejado en religiones como el cristianismo, el judaísmo, el islam, y se refiere que este ser divino es uno solo y omnipotente. También tenemos el politeísmo, que se ve reflejado en religiones como el hinduismo, y este ser divino se refiere a una multiplicidad de dioses y diosas, como también lo vemos en la cultura griega. También está el panteísmo y esta perspectiva entiende al ser divino como el universo mismo. Y en el animismo podemos verlo en cuanto el ser divino se le atribuye a objetos naturales como ríos, montañas o árboles. Así que estas perspectivas religiosas siempre nos van a tener ese contacto entre lo divino y relacionarlo con Dios, pero también hay otro tema muy interesante desde el punto de vista filosófico. Mariana, cuéntenos sobre esas perspectivas. Bueno, entonces abordemos a Platón. ¿Han escuchado de él, Timeo? Bueno, él en sus diálogos introduce la idea del demiurgo, una figura divina que ordena el caos y crea el mundo. Para él lo divino está asociado a la perfección, el orden y el bien. Seguimos entonces con Aristóteles, que habla de que el divino es la causa primera y el motor inmóvil del universo, y el existencialismo, el divino es una experiencia subjetiva y personal. Y bueno, para este abrebocas, entonces demos el último, el idealismo. El divino es la realidad última y el mundo material es solo una manifestación de ella. Entonces, Will, ya pues como de abrebocas también, cuéntanos tú sobre las perspectivas espirituales y místicas. Bueno, estas perspectivas llaman la atención, en especial el misticismo, porque dice que lo divino experimentado como una unión directa con la realidad última. También si lo vemos desde el estereotismo, lo divino es visto como una realidad oculta, como que es accesible solamente a través de la iniciación y la gnosis. Desde el paganismo, lo divino está identificado con la naturaleza, los ciclos de la vida y la muerte. Ahí siempre va a estar centrado lo divino. Y también pues se tiene desde el chamanismo, donde lo divino es como el acceso a través de rituales y prácticas y toda esta conexión como con ese ser superior. Por ese lado entonces también tenemos estas perspectivas en este abrebocas. Mapu, también tenemos otros puntos de vista acerca de lo divino. Cuéntenos sobre el simbolismo, cómo lo podemos relacionar ahí. Claro que sí, para mí es muy importante que en este podcast entendamos que lo divino no es solamente lo religioso, sino que también está presente en muchas facetas de nuestra vida diaria. Vamos a empezar con el simbolismo de la perfección. Es muy común que si yo te pregunto por lo divino, tú vayas a pensar en la perfección, la belleza y la bondad absolutas, que son esas cualidades que nosotros siempre estamos buscando como seres humanos, ¿cierto? También me gustaría que pensemos lo divino como una fuente de inspiración, es decir, aquello que nos inspira a crear el arte, la literatura o la música. ¿Cuántas veces no entramos en una especie de éxtasis al escuchar una gran sinfonía o al leer un gran poema, por ejemplo? Y también que veamos lo divino como aquella excusa para la trascendencia, es decir, la superación de los límites y la conexión con algo más grande que algunos llaman Dios, otros llaman naturaleza, otros llaman amor. Para mí eso es lo divino. Y después de escuchar todos estos conceptos e ideas que tenemos acerca de lo divino, también hay algo muy interesante, Mapu y Mariana, y es que todo también tiene su contraparte.
hay desafíos y también hay personas que no creen en esto que estamos hablando. Dicen, no, estos muchachos, pues, ¿qué estarán hablando? ¿Por qué se inventan este tema? A lo mejor no les gusta, no les atrae o sienten ese repudio y ese rechazo. Lo mismo lo podemos notar con las personas que son ateas, pues a ellas no les llama la atención como todo este tema de la trascendencia y de esa conexión con lo espiritual, o las personas que son agnósticas, que siempre van a tener como esa duda y como que, ¿será que sí, será que no? Y pues siempre van a tener y van a estar como con esa tela de juicio y siempre va a haber como ese choque. Y también pues tenemos las personas que lo critican todo. Es más, también no falta quien estará criticando como que ve, y esto es porque están hablando de este tema, porque tratan de algo que pues no tiene nada que ver con comunicación y lo demás, pero también pues siempre critican todo, tanto lo divino como lo social, como lo cultural y todo lo que está pasando. Así que este concepto está muy interesante, o sea, vamos a tener los invitados que nos van a clarificar las ideas y también vamos a tener como ese choque de ideas que nos va a enriquecer mucho más. Bueno, sí, Will. Es por esto que este término de divino es complejo y multifacético. Ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, en diferentes contextos culturales, religiosos, etc. Entonces, ahí va nuestro punto de este podcast. En este podcast vamos a tener muchos invitados, ¿cierto? Entonces, la idea es que también, aparte de nosotros, nos acompañen profesionales en diferentes profesiones, valga la redundancia, por ejemplo, que venga un filósofo y nos cuente qué es lo divino, o desde la religión, qué es lo divino, pero ustedes nos esperan este que les traigo, un médico. ¿Ustedes qué creen que va a decir un médico sobre lo divino? Y así tenemos varios invitados, desde la meditación, que es la conexión con el ser, un biólogo que puede opinar, un físico cuántico, y así, entonces vamos a desarrollar este podcast con diferentes invitados que tengan pues como varias perspectivas, porque eso fue lo que acabamos de decir en este abrebocas, que la palabra divino tiene muchísimos significados. Así que los invitamos a que nos acompañen en este viaje de exploración. Aquí lo divino no será un concepto distante o inalcanzable, sino una idea que analizaremos desde diferentes perspectivas, para entender cómo sigue siendo relevante en un mundo tan complejo como el nuestro. Y recuerden que este podcast Esencia y Trascendencia es un espacio dedicado a la reflexión sobre una de las ideas más antiguas y universales de la humanidad, la divinidad o el término lo divino. En este primer espacio los acompañamos William, Mariana y María Paula y los esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.